Cuando hablamos de un modelo de valoración de puestos, estamos hablando de una propuesta muy concreta a la cual debemos de escuchar, a la cual debemos generar un análisis directo. Acompáñenme por favor en esta masterclass sobre el modelo de valoración de puestos. Nuestro objetivo va a ser el determinar una estructura de evaluación de puestos y por supuesto conocer un poco los modelos. Pero también nuestra meta se dirigirá a mostrar esos elementos que generan esa estructura de evaluación, para que al final podamos tener una competencia de identificar esos elementos dentro de ese modelo, dentro de esa estructura de evaluación de puestos. Lo primero que debemos hablar sobre la evaluación de puestos son los métodos que se deben de utilizar. El primero habla de un método de ranking o comparación de puestos. El método de ranking o comparación de puestos es la forma más simple de evaluación de puestos. En este método se ve cada puesto como un todo, se compara con otros puestos de la organización y esta comparación es de forma continua hasta que todos han sido clasificados. Se clasifican indudablemente los puestos de acuerdo a su importancia, desde el trabajo más simple hasta el trabajo más complejo o desde el más alto hasta el más bajo. La importancia de los puestos para asignar su ordenamiento se juzga en términos de deberes, responsabilidades y demandas sobre el titular. Los puestos son clasificados como un todo en lugar de analizar una serie de factores que lo componen. La aplicación del método de ranking o comparación de puestos implica ciertos procedimientos como análisis, como identificación, como clasificación, como división. Esto lo hace al método un proceso comparativo y es apropiado para organizaciones pequeñas en donde los puestos son simples y pocos. Indudablemente una ventaja es que el método es simple y es muy económico ponerlo en práctica. Algunas desventajas sí es importante señalar que es el principal inconveniente de esto, es que no hay un criterio definido de juicio. Y muchas veces esto lo puede delimitar o lo puede en determinado momento generar de una manera no agradable. La gradación o clasificación de puestos es el segundo método que podemos ver acá. Este método de gradación también se conoce como el método de clasificación. Este método de evaluación de puestos fue popularizado por la Comisión del Servicio Civil de los Estados Unidos. Bajo este método, los grados de trabajo o las clases son establecidas por un organismo o comité autorizado para ese propósito. Un grado o clasificación de puestos se define como un grupo de trabajos diferentes de dificultad o similar al mismo, o aquellos que son definidos como el grupo de trabajos diferentes de dificultad similar o que requieren habilidades similares para poderlos desarrollar. Los grados de trabajo se determinan sobre la base de la información derivada de los análisis de puestos. Indudablemente algunos de las desventajas es que este método es fácil de entender y es fácil de operar. Es económico, ciertamente. Algunas desventajas es que el método sufre de prejuicios personales por los miembros del comité. No puede ocuparse de los trabajos complejos que no caben perfectamente en un grado. Esas son algunas de las desventajas que tiene. El otro método, el tercero que tenemos, es el método de evaluación por puestos por puntos. La evaluación por puntos es el método más utilizado para evaluación de puestos. Bajo este método, los puestos se dividen en función de varios factores, como la habilidad, el esfuerzo, la formación, el conocimiento, los peligros, la responsabilidad, entre otros. Posteriormente se asignan puntos a cada uno de estos factores. Y esto es importante porque cuando van asignando es que le miden el nivel de talento también a la persona. Los puntos se dan a factores dependiendo de su importancia para realizar el trabajo, es decir, va a depender de la función que tú desempeñes. Y el procedimiento en determinado momento puede ser determinar los puestos a evaluar, decidir sobre cuáles son los puestos que se le van a colocar estos puntos, definir claramente los puestos por escrito, definir los grados en cada uno de estos factores, los valores o puntos que se le van a asignar a los diferentes grados tendrán una progresión aritmética, es decir, van a ir subiendo de acuerdo a la importancia que tenga. Y finalmente, queridos amigos, los valores monetarios se asignan por los puntos que el puesto en determinado momento determina. Algunas ventajas es que el método es más completo y exacto de las evaluaciones de puestos.
El prejuicio y juicio humano son minimizados, es decir, el sistema no puede ser manipulado fácilmente porque se asigna por puntos. Y algunas desventajas que podemos mencionar es que el método requiere de mucho tiempo y es costoso, ciertamente. Es difícil de entender para aquellos que no están familiarizados con el tema. Y se requiere mucho trabajo para que la oficina o la institución, quien analice y evalúa los puestos, establezca estas escalas. Y el último que tenemos es el método de comparación de factores. Esta es una combinación de los dos últimos que hemos mencionado, es decir, de clasificación y evaluación por puntos. Califica los puestos mediante la comparación de ellos, ya lo hemos dicho, pero también analiza los puestos por factores comparables. Aunque este método no va sumando puntos, sí considera factores a los que se le dará mayor o menor realce o mayor o menor valor de acuerdo a los criterios establecidos por un comité, es decir, de acuerdo a la ponderancia que tenga lo que se le establezca en los criterios de funciones. Este sistema, queridos amigos, se utiliza generalmente para evaluar los puestos de staff, profesionales o gerenciales. El proceso sigue un proceso para evaluarlos desde una óptica. En primer lugar, los puestos claves o referencia se seleccionan como estándares, es decir, aquellos que son claves para poder ser seleccionados con respecto a normativas, con respecto a información, con respecto a las fuentes confiables de donde pueden desarrollar propuestas claras de estrategias. Lo segundo es que estos factores comunes tienden a ser identificados fácilmente. Al final podemos señalar que una de las ventajas es que este método es realista y es un método cuantitativo de evaluación de puestos. Una de las desventajas que vamos a señalar es que es un método costoso y que consume mucho tiempo.